Hola, buenas tardes. Perdona. Bueno, mi nombre es Clara, vengo de la Universidad de Córdoba y la pregunta va dirigida, bueno, pues para usted precisamente. Quería saber cómo se iniciaron los primeros contactos entre Gas Natural Fenosa, la universidad, qué inversión ha sido necesaria para hacer este tipo de estudios, si ha necesitado algún tipo de inversión, un poco cómo ha sido este proceso hasta llegar a estos resultados. Vamos a ver, esto... Primero, nuestras relaciones con Gas Natural pues son de largo recorrido. Ya llevamos trabajando mucho tiempo y esto es un hito que de alguna manera intenta o refleja los resultados de una política, como hemos dicho al principio en la inauguración, pues de más de 10 años, ¿no? Y en concreto, la posibilidad de calcular la huella se nos ofreció por parte incluso de Gas Natural y nosotros la cogimos. El coste para la universidad es cero, de lo que es hacerla, ¿eh? Obviamente lo pagamos en la factura energética, ¿eh? Es decir, que somos clientes que no vienen, si no fuéramos clientes, no. Las empresas, no vosotros, digo, suelen tener ese comportamiento las empresas, ¿no? En todo caso, en fin, lo que sí nos ha permitido, hablo de la óptica de la universidad, es un poco, porque esto en el fondo hay varias metodologías, se puede medir de alguna manera, de otras y tal, pero lo que yo lo veo como valioso es un poco, nos sirve para pararnos un poco, analizar qué hemos hecho hasta ahora y servir, si me permites, de revulsivo para el resto de la comunidad universitaria, para decir, oye, nos queda un montón de cosas. Aquí ha habido casos, ¿no? Y casos que estamos haciendo, pero nuestro interés es pegar un salto cuantitativo en una estrategia, como decía Albert. Es decir, necesitamos una estrategia global. Y en la estrategia global es absolutamente necesario la participación del suministrador, pero de mucha gente más. Y entonces, y sobre todo la implicación de la comunidad universitaria. Me ha gustado mucho los gráficos esos. Quiero saber cómo se calcula para poner yo después mis edificios y la parte rosa, que además es un color, que fíjate, el rosa no está mal. Quiero decir que no debería ponerse así en rojo, ¡guau!, ¿no? Esa cosa de los hábitos humanos, ¿eh? ¿Cuánto nos cuestan? Porque a veces es difícil que la comunidad universitaria, por ejemplo, cuando reserva un aula para dar clase de 9 a 2 y solo lo utiliza de 10 a 11, pero así la reservo porque la tengo para por si acaso. Claro, el para por si acaso es carísimo desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Y no hablo ya de energía, hablo también de limpieza, etcétera, ¿no? Es decir, tener edificios al 50% son muy caros. Es mejor tener un trozo al 100%, el resto cerrado, por exagerar, ¿no? Pero es difícil. Y yo creo que ahí la huella, por ejemplo, es una suma de cosas y un indicador sintético, si me permites, de cuál es el camino que podemos llegar, ¿no? Que sea ponernos estos objetivos, pero que son pequeños pasitos en energía, en tecnología y en otras cosas más. Y ese es el objetivo. No sé si te he contestado más o menos, ¿eh? Si no, nosotros tenemos los resultados de la huella, o sea que también os podemos ofrecer, si no están ahí en la documentación, que creo que sí, ¿eh? ¿Alguna intervención más? Por ahí al fondo. Hola, yo me llamo Noel y tenía dos preguntas. Una para el profesor Puig, si nos podía comentar brevemente alguna de las medidas que pusieron en marcha para reducir tan eficazmente esos gastos derivados de gestión. Y la segunda para los representantes de Gas Natural, porque bueno, me ha llamado la atención, especialmente de los resultados presentados, el poco impacto que tienen las emisiones derivadas de los transportes, sobre todo en el nivel de las C3. Entonces quería saber realmente qué se ha evaluado, porque hay universidades como por ejemplo la de Santiago o la de Miguel Hernández, que han hecho una evaluación del impacto de las emisiones derivadas de los transportes de todos los miembros de la comunidad universitaria, y eso constituye un peso pues, del 30% casi en las emisiones globales. Algo que es lógico porque bueno, en todos los inventarios de gases de efecto invernadero, aparte del sector industrial, el sector transporte es uno de los principales impactos en todo tipo de estadísticas de estos factores. Bueno, gracias.
Bueno, hay otra pregunta relacionada, creo que con el mismo tema. No, sí, siempre por en el mismo sentido. Es decir, en la Universidad de Madrid, cuando hicimos el estudio, el transporte de trabajadores, profesores y estudiantes eran 60% de las emisiones. Es decir, que algo no cuadra entre lo que nos habéis contado y los estudios que tenemos de otras universidades. Sí, yo abundo porque cuando lo contamos en mi escuela, también el peso del transporte de la comunidad, digamos, de la gente yendo y viniendo, era un peso muy alto. Seguramente era muy alto porque mi escuela es un campus un tanto alejado, pero realmente el alcance 3 me ha sorprendido por ser bajo, justamente. El otro fue muy fácil, digamos, además es de ama de casa, fue ponerse a probar. A ver, la otra cosa es tan tonta que decimos, bueno, pues vamos a probar. Allí, por ejemplo, tenía la calefacción encendida con un termostato y toda la vida, siempre igual, pues empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa si a la 1 cortamos? ¿Y qué pasa si volvemos a ponerlo a las 8 de la mañana o a las 6 y no sé qué? O sea, empezamos esto, a abrir y cerrar, eso sí, monitorizando todo, poniendo sistemas de alarma que la gente se pudiera quejar si tiene frío o no. Y a partir de ahí fuimos luego entendiendo el calendario, hasta que al final tú lo ajustas. Luego hubo también el achique de espacios, como diría Valdano. O sea, la escuela por la noche estaba abierta para que cualquier estudiante pudiese venir a trabajar. Una escuela de arquitectura se sabe lo que es, cadena perpetua, digamos. La escuela estaba abierta 365 días al año, 24 horas. Bueno, pues empezaron a articular unos espacios en función de los circuitos de la calefacción para poder optimizar. O sea, pero digamos, lo hicimos todo como... Hay un artículo en revista indexada, creo que en el Energy Policy, pero al final lo interesante es esto, que lo hicimos como lo puede hacer cualquiera de nosotros en su casa, ¿no? Eso sí, contando, midiendo y pesando, que es lo que hay que hacer al final. Gracias por la pregunta. Voy a intentar dar respuesta al punto del alcance 3, que entiendo que es el que genera mayor controversia. Voy a desglosar la cuantificación de emisiones totales de la Universidad de Alcalá, las 8.051 toneladas de CO2 para los 3 alcances. El alcance 1, emisiones directas de gases de efecto invernadero, son 2.733 toneladas de CO2. Esto incluye emisiones asociadas al consumo de gas natural en calderas, asociadas a fugas de sustancias refrigerantes en sistemas de climatización y asociadas al consumo de carburante de vehículos propios de la Universidad de Alcalá. Alcance 2, emisiones indirectas de gases. Emisiones que son 5.288 toneladas. El 90% son emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica. Alcance 3, otras emisiones indirectas. 30 toneladas de CO2. Y son emisiones asociadas a los desplazamientos en servicios de autobuses contratados o sufragados por la Universidad de Alcalá, 12,26 toneladas. Emisiones asociadas a desplazamientos de personal docente de la universidad en avión, 11 toneladas. En tren, 0,04 toneladas. Y vehículos de mantenimiento contratados por la universidad, 6,49 toneladas. Eso es lo que hace que... O sea, que no se evalúan los desplazamientos diarios de todos los miembros de la comunidad universitaria al centro de trabajo. Es por eso por lo que comentaba... Es por eso por lo que comentaba cuando se compara el cálculo de la huella de carbono de la Universidad de Alcalá con respecto a otras, que los alcances son muy diferentes. Es el primer punto que hay que tener en cuenta. Independientemente de la idiosincrasia del país en el que se encuentren, de la fecha del cálculo de la huella de carbono y del mix energético nacional. Si tenemos en cuenta países como Estados Unidos y el estudio que estaban Harvard, Yale y el MIT, lógicamente, si se tienen en cuenta los desplazamientos de los alumnos en distancias extensísimas, pues, lógicamente, el impacto en la huella de carbono per cápita es enorme. Sí. A ver, nosotros, ¿cómo nos planteamos la huella de carbono y cómo lo hicimos en la universidad? Lo comentaba antes el gerente y lo avanzó también el profesor Cuchi. Yo creo que las actuaciones en materia de sostenibilidad requieren un plan estratégico, bueno, pues que esté pensando en un largo plazo. Sí que es cierto que la colaboración entre Gas Natural Fenosa y la universidad viene de antaño y nos pareció interesante en un momento dado
proporcionar una herramienta que facilitara el diseño de ese plan estratégico. En definitiva, la huella de carbono, que es una herramienta incipiente y hay pues distintas normativas para su cálculo, en la envolvente de estudio se pueden considerar distintos alcances. Nosotros lo que planteamos es una herramienta que sirve para hacer una foto de algo determinado, que es pues lo que ha comentado Germán, lo que son los movimientos, y a partir de ahí establecer esos planes de mejora para ir avanzando pues en la reducción de una huella que siempre se tiene que comparar con el mismo alcance, no meter una vez el 3, otra vez el 2. Entonces, lo que hemos hecho es, con ese marco, establecer las medidas, llegar a unos resultados y marcar un camino a seguir en el que esperamos seguir colaborando con la universidad, ¿no? Entonces, de ahí el que, en función de que se haya considerado de ese marco, así salgan unos resultados u otros. Pero, ya digo, más que sin duda sirve para la sensibilización y para la concienciación, porque te permite contarlo, más que otra cosa es una herramienta para, a partir de ahí, pues establecer puntos de mejora e ir siguiendo pues los proyectos que se acometan, ¿no? Sí, pero de todas formas, yo creo que también sería un elemento de mejora incluir estos impactos, porque precisamente te ayudan a proponer medidas de mejora en las estrategias de eficiencia energética. Totalmente. Muchas universidades han minimizado sus impactos asociados al transporte desde que iniciaron el uso de esta herramienta y desde que pusieron en marcha programas de movilidad sostenible para mejorar el acceso a sus campus. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, yo os invito, nosotros somos Gas Natural Fenosa, yo os invito como comunidad universitaria a sacar entre todos la conclusión y establecer un patrón común para trabajar conjuntamente. Nosotros en este caso no incorporamos los traslados, siendo conscientes de que es fundamental, pero no los incorporamos porque lo nuestro es fundamentalmente gas, electricidad, ese tipo de... y ahí propusimos esas mejoras. Pero yo lo que os animo es, entre todos, a sacar un patrón para que la comparabilidad sea posible, ¿no? Y, por supuesto, nuestra colaboración para avanzar en ese camino. Una apreciación. Un segundo, Javier. Aprovecho la cuña publicitaria para comentar que igualmente desde Gas Natural Fenosa se promueven soluciones de movilidad tanto con vehículos eléctricos como vehículos propulsados a gas natural. Instalaciones de genelineras, como si dijéramos, estaciones de servicio con gas natural licuado y de hecho trabajamos con flotas de transporte urbano como es el de la MT en San Chinarro que permite un uso más eficiente de los carburantes. No, una pequeña precisación técnica, porque normalmente a la hora de definir los alcances del Greenhouse Gas Protocol, que está pensado para empresas, entonces siempre se toma la afectación del capital de la empresa o los ámbitos de decisión de la empresa, ¿no? Claro, en ese caso, decir cuánto la empresa puede incidir en el commuting de los estudiantes o profesores, ese es un debate interesante. Yo recuerdo cuando en 1999 hicimos la huella de carbono de mi escuela, calculamos también las emisiones de carbono de los edificios. Claro, no se puede competir con el de aquí, cuya huella de carbono será prácticamente nula, pero hicimos el commuting. Yo recuerdo cuando me fui al director a decirle que habían todas esas emisiones y el tipo me mira así y me dice, ¿y yo qué puedo hacer? Digo, yo no puedo intervenir en cómo viene la gente a la escuela, ¿no? Y me salí al pasillo un poco cabizbundo y medita abajo, pero al poco me di la vuelta y entré en su despacho sin llamar y le dije, ¿no te acabas de gastar tú 50 millones de las antiguas pesetas en hacer aquí un aparcamiento para los coches? ¿Cómo que no incides? Yo que me encontré nunca me has dado. O sea, al final, y eso es lo que hablábamos antes y un poco también lo que hay que hacer, o sea, la universidad tiene que entender en ese sentido cuál es su alcance, ¿no? Como comunidad, digamos, ¿no? A partir de hacer un plan estratégico. Pero sí es cierto que a la hora de hacer los alcances con la metodología, digamos, hay cosas que no entran y por lo tanto tiene que ser la universidad el que los abra. Gracias. Bueno, pasamos entonces muchas gracias a los intervinientes y pasamos al siguiente bloque, ¿eh?